Hola, soy José María Doria, director de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. ¿A qué me dedico? Aparte de dirigir esto, mi propósito profundo es descubrir y comprender para luego compartir. Invierte en aquello que un naufragio no te pueda quitar, arrebatar. ¿Qué duda cabe que una vez más la consciencia y el fruto de la comprensión y la experiencia de esta vida es lo que nos llevamos puesto? La capacidad de aceptar lo que sucede, la inteligencia adaptativa a todas las circunstancias y esa profunda confianza en el misterio de la existencia que hace que todo lo que sucede uno de alguna forma sienta que no es casual porque está orquestado por una realidad holográfica y que todo está en todo y conectado con todo, por lo tanto hasta la noticia más desagradable y anecdótica, en donde parece que nos ha tocado la mala lotería cósmica, porque en el teléfono mira lo que me acaban de decir, qué horror, con una conciencia determinada en donde todo esto lo sostenemos y dejamos que se manifiesten los efectos sutiles que cada acontecimiento de la vida tiene, encontramos que aquella crisis, aquel error y aquella pérdida luego se convirtió en algo que tenía sentido. ¿Qué podemos cultivar para llevarnos a algo que no vamos a perder nunca? Bueno, nunca. El nivel donde nos encontremos, el desarrollo que llevemos puesto, la inteligencia espiritual que hayamos desarrollado. Y cuando hablo de inteligencia espiritual me refiero a la inteligencia de la vida, el saber convertir nuestros errores en experiencia y en consecuencia en un autoconocimiento suficientemente potente como para observar nuestras pautas, reconocerlas y tratar de no hacer daño. Es decir, ya vemos cómo nuestras conductas tienen efectos y observar todo ese proceso y madurar, que es un término que me encanta. Dentro de estos mundos espiritualistas muchas veces la palabra maduración personal del ego se deja a un lado como si solamente hubiese reinos extraordinarios e increíbles desde donde el blancor nos inunda. Y no es así. Nuestras sombras y nuestras ciénagas precisamente lo que hacen es fertilizar nuestras luces más hondas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente caminar desde una perspectiva autoindagativa y desde esa onda realmente reconozco que como director de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, la parte aplicada a terapia transpersonal, a formar terapeutas, me parece uno de los temas más extraordinarios que hay, porque primero nos amueblamos y nos organizamos y poco a poco nos vemos capaces de servir en el acompañamiento, en la escucha activa y en herramientas extraordinarias para que las personas durante un tiempo caminen con mapas de alguien que a nuestro lado escucha con comprensión amorosa, hace la pregunta justa y perfecta, no da respuestas, pero sí es un experto artista en preguntas y a partir de ahí uno llega a comprensiones. Por lo tanto, llevemos un equipaje de comprensiones importante y una visión existencial de que esto no se acaba nunca, porque lo no nacido no muere. Y algo en nosotros primordial es lo no nacido, lo que existía antes de nacer. Y tomar conciencia de esta dimensión trascendente, nada de moda en el mundo racional y cientifista, pero es una vivencia muy personal y muy honda que tiene quien la tiene, a partir de allá la confianza que hay en una isla desierta o en el despojo de nuestra salud o de nuestros dones o talentos, en el envejecimiento progresivo que un psicocuerpo enfrenta, cosa que no va a suceder dentro de 25 años. Pero de momento, ahí tenemos que sostener el envejecimiento y en consecuencia reconvertirlo en sabiduría y en dones, en conciencia. En este caso, pienso que la intuición
del buscador es clave. Es como cuando vas a una librería y dices, no me han recomendado ningún libro, pero lo voy a encontrar. Y de pronto te dejas fluir, olfateas. Y esto, este otro, y de pronto coges uno, tomas uno en tu mano que dices, uy, me suena y te resuena y de pronto sabes que es el próximo libro, el próximo viaje, la próxima aventura. Lo mismo pasa con una escuela. Quiero formarme en algo. Y además incluso pues que tenga, si es posible, un poco de título académico, que tampoco me va a venir mal. Y de pronto algo a tu vida llega y te tropiezas, por ejemplo, con lo que estoy repitiendo en varias ocasiones y que no es publicidad de ningún tipo, aunque la sea. Y es la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, que trabaja de forma metodológica, siempre con la vía contemplativa y la vía teórica y técnica, en grupo y a distancia, con tutoría personalizada y haciendo un mapa sistemático en la rama que ha elegido uno en afinidad con su vocación, encontrando no solo una capacitación personal e incluso para ejercer, sino un sentido profundo que se despliega con trabajo sistemático y riguroso. Por lo tanto, meditación y psicoterapia, estudio y autoindagación, visión integral del crecimiento y escuelas o mapas que nos acompañen de forma inteligente y madura en procesos y momentos de nuestra vida claves, me parece que es un ingrediente fundamental. La verdad. En principio, ¿hay alguna verdad objetiva? Porque posiblemente lo que hacemos tú o yo, o tú y yo, es sentirnos veraces a la hora de expresar algo. Pero la verdad, la intuimos. Pero ¿somos subjetivos? Cuando hemos encontrado nuestra verdad, ¿es la verdad? ¿O siempre es nuestra verdad? En esto uno puede pasar por etapas muy fanáticas y decir yo tengo la verdad y sentirlo además legítimamente y además estar convencido de que es la verdad. Incluso merece la pena casi matar, porque hemos matado por nuestra verdad. Nuestra historia precedente está llena de guerras por nuestra verdad. Nuestra verdad. Entonces, sí, existe esa verdad. Y esa verdad posiblemente se descubre y se integra cuando uno está arriba de la montaña y puede ver toda la periferia, todos los lados de la montaña, visión de 360 grados, vista de pájaro. Sí es la verdad, no es una verdad parcial. Como ese mundo de ciegos que van describiendo al elefante conforme lo tocan. Y uno dice, pues es rugoso y como una columna y toca la pata. No, es como una especie de flauta grande. Pues en definitiva, cada uno tiene su visión de la verdad. Pero sí tenemos en ocasiones chispazos, accesos, chispazos de lucidez donde descubrimos algo que ya no lo podemos atrapar, porque volvemos a la verdad ordinaria. Y esos chispazos hablan de la vacuidad plena, una vacuidad fértil, una vacuidad radiante, no un vacío desértico y ausente, sino una vacuidad con posibilidades infinitas. Y ese mundo de la vacuidad merece la pena porque a través del silencio y a través de la práctica meditativa vislumbramos a menudo esa conexión con la presencia, en donde puede incluso no haber hasta pensamientos, o por lo menos ser conscientes de los espacios entre los pensamientos. Momentos de vacuidad. La música, por ejemplo, cuando escuchamos los silencios o escuchamos las pausas o escuchamos un instrumento que está muy por lo bajo y afinamos ahí, el silencio también puede escucharse en un momento dado y aquietar la mente con su ruido y desde ahí, igual incluso acceder por unos segundos o minutos o X tiempo a un estado de presencia en donde ni siquiera es necesario que haya pensamientos. Va y no aparecen. Recordemos las palabras de Rumi, el místico sufí, que decía que nuestra mente es como
una casa de huéspedes. Es decir, los pensamientos son visitantes. Por lo tanto, hay algo que puede estar incluso vacío de visitantes y, sin embargo, existir con plena presencia, más allá del tiempo que crea el pensamiento. Por lo tanto, indaguemos, que cada cual indague. Verdades, yo puedo hablar de mi modesta experiencia, pero aquel que pretenda transmitir la verdad, pues quizá nos tendríamos que revisar si en algún momento nos hemos visto tan fanáticos y seguros y orgullosos que hemos creído que nuestra verdad era la verdad. Creo que con nuestra mente no se puede hablar de la verdad. Nuestra mente lógica y positivista, insisto, colonizada por la visión positivista y racional, desde luego, mejor que no hable de verdad. Quizá pueda decir, soy auténtico, bien, soy veraz, bien, no miento, bien, pero la verdad, pues tal vez sea la luz, la plenitud, la realización, la llegada a casa, Ítaca. Esa bella utopía que intuimos los seres humanos en el camino de la vida y que sabemos que existe. Caminemos hacia ella, aunque esté lejos, ¿qué más da? O cerca, o incluso estemos montados sobre ella. ¿Qué duda cabe que la palabra transpersonal en sí misma ya indica que es más allá de lo personal? Por lo tanto, vamos a trabajar en lo personal un mínimo de psicoterapia, un mínimo de autoobservación de nuestras pautas, un mínimo de observación de nuestras creencias, de nuestras repeticiones sistémicas y de tanta inconsciencia e ignorancia que tiene nuestro nivel persona, y desde ahí ir poco a poco ascendiendo a escalones de lo transpersonal, que una vez que entramos en la dimensión transpersonal, todo ese fluvio de autoconsciencia se manifiesta en nuestra versión persona. Y qué duda cabe que valores que no hemos incorporado, conforme vamos adentrándonos en el silencio y en una dimensión unitiva de la existencia y una observación constante del proceso subjetivo de percibir, qué duda cabe que todo esto inunda de valor y de coherencia a ese muñeco temporal llamado yo persona, que está prácticamente programado por genética, por educación, por programas, por creencias, y que tiene un nivel muy relativo de dimensionalidad. Por lo tanto, se expandirá nuestro nivel persona conforme caminemos por la dimensión transpersonal de la existencia. Pero recordemos que el nivel persona está antes en el mundo lineal y darwiniano del todo adelante, de la evolución, y que primero es lo prepersonal, después es lo personal del adulto consciente y después es lo transpersonal. Por lo tanto, preconsciencia, consciencia y supraconsciencia, o prerracional, visión racional y transracional. Por lo tanto, lo transpersonal claro que ayuda a lo racional, a lo egoico y a lo personal, pero hay que llegar a lo transpersonal y para ello hay que atravesar lo personal. Y las herramientas para atravesar lo personal, qué duda cabe, que están al alcance de una visión integral de todo ser humano, de cuidarse, de cultivarse, de apostar por el crecimiento, de indagar, de cuidar su amplitud de conciencia y de dar importancia al mundo subjetivo de los significados. No quedarse en el mundo chato y superficial de la visión tangible de las cosas. Y esto, si te llega el momento, se abre, y si no, pues hay que esperar. Pero el que dice quiero, dice mucho. Pone en marcha una conspiración universal. Quiero, sí quiero. Lo demás, la voluntad es muy poderosa. El elegir querer crecer es mucho. Es un acto íntimo, muy profundo, tuyo con la vida. Sí quiero. Y a partir de ahí que pasen cosas. ¿Qué duda cabe que la meditación por sí sola, sin psicoterapia, puede ayudar mucho
porque qué duda cabe, cuando uno está en un estado de presencia, deja sitio para que surjan aspectos de la vida biográfica que pueden ser revisados desde una luz de mayor serenidad, desde una conciencia de presencia y de quietud. Y qué duda cabe que vemos más lentamente determinadas cosas que podemos analizar que surgen y que brotan de nuestro depósito que drena experiencias y duelos no resueltos y aspectos de nuestra personalidad que todavía tienen que ser cultivados y trabajados, y puede que surjan en meditación. Pero la meditación por sí sola no es un camino para que nuestra personalidad esté alineada con valores y un ego suficientemente coherente y firme como para disfrutar de la bondad de la vida. He visto ejemplos en Oriente de gurús que sabían muchísimo, pero que sus vidas personales eran insoportables, que no tenían cultivada una mínima psicología de su personalidad, que no había una ciencia de la persona, como para trabajar en psicoterapia transpersonal, trabajar en psicoterapia como para tomar conciencia de muchas pautas sistémicas, muchas veces heredadas del sistema, o incluso de nuestra propia diferencia con la familia, etcétera, en donde hay exageraciones sombrías, la sombra, aspectos reprimidos en el camino de la existencia que están provocando, bueno, es un término viejo, pero pequeñas neurosis de fondo que de alguna forma nos hacen daño y encima distorsionamos el medio que nos rodea. Es por ello que merece la pena dedicar al aspecto persona, al yo ego, dedicarle tiempo y atención psicoterapéutica y también al proceso de descubrir quién soy y qué soy y el sentido profundo de la vida mediante la cultura del silencio y la atención consciente. El uno sin el otro y el otro sin el uno posiblemente no funcionan con la optimización que desearíamos. Qué duda cabe que la palabra sufrimiento merece como la pena que la maticemos, porque no es lo mismo dolor que sufrimiento, ¿verdad? El dolor es natural y además forma parte del juego, por lo menos hasta ahora en esta humanidad. Quizá en la realidad aumentada que venga con cuerpos muy cyborg y con programas increíbles, pues el dolor hasta incluso lo superemos. Pero hay que reconocer que hasta ahora el dolor ha formado parte del juego de la vida en la dualidad de placer y dolor. Hay una dimensión cerebral en donde hay un pequeño infierno neurológico. Los doctores Olds y Miner en París hicieron una serie de investigaciones muy interesantes y descubrieron que hasta tenemos áreas neurológicas donde el dolor se manifiesta, y otra que es el paraíso cerebral, que le llamaban, y es que cuando teníamos gusto y placer y tal, se activaba otra área mucho más grande que la infernal. Bueno, el dolor nos ha ayudado mucho a lo largo de la historia, aunque sea muy penoso. El dolor ha tenido su papel en el nacimiento, ha tenido su papel en la adolescencia, ¿verdad? Duele las hormonas, el cambio, duelen las pérdidas, duelen mucho. Y ese dolor, quizá ha tenido hasta un sentido madurador. Lo que pasa es que, bueno, ojalá lo sepamos gestionar cada vez mejor y detener en la medida de que hay una profunda aceptación. Pero el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento viene por la resistencia al dolor, viene por la dramatización del dolor, viene por el miedo al dolor, viene por el enfado con el dolor. ¿Qué quiero decir? Que cuando el dolor no está aceptado y gestionado adecuadamente, genera un añadido tóxico, un veneno llamado sufrimiento. Un victimismo terrible, un montón de añadidos al dolor natural de las pérdidas, de las despedidas, de los seres queridos, de las traiciones de nuestros seres más leales y de tantas cosas, los despojos de parte de nosotros que la vida paulatinamente se ocupa de poner, de construcciones y derrumbamientos, a veces con mucho sentido, siempre con sentido, aunque no lo veamos, posiblemente. Con esto quiero decir que podemos erradicar el sufrimiento y que hay una cultura para erradicar el sufrimiento, que es la cultura del crecimiento integral del ser humano.
que la medicina fundamental del siglo XXI es crecer. Crecer integralmente, no solo en tecnología, no solo en razón, sino crecer en profundidad y en amplitud de la mirada. Profundidad y amplitud se van a convertir en dos parámetros claves para saber en qué lugar estamos de la escalera evolutiva. Mayor amplitud y mayor profundidad, mayor evolución. Menos amplitud y menos profundidad, escalón anterior al que se encuentra quien tenga la visión más amplia y la percepción más profunda de sí mismo. Por lo tanto, crecer. Crecer es la medicina. Y crecer es madurar. Crecer es ir pro a la vida. Crecer es cultivarnos. Crecer es observarnos. Crecer es expandir la autoconsciencia. El que quiera encontrará, después de decir sí quiero. La sabiduría de la vida pequeña. Vida pequeña y vida grande, ¿qué serán las dos cosas? ¿Verdad? Lo pequeño se hace grande, lo grande se hace pequeño, es muy relativo. Pero está bien el provocar concepciones, ¿no? Lo que sí sé es que la vida conduce hacia una percepción de lo sencillo que se acaba convirtiendo casi en el camino, lo sencillo, lo sencillo. La sencillez. Todo acaba siendo, de una forma u otra, nada dramático, punto uno, dejar de ser el centro dramático de nuestras vidas y ver que todo fluye como fluye el agua, que se va encontrando obstáculos, una piedra, y la abraza, la rodea y sigue. Supera los obstáculos con sencillez y siguiendo el sendero de menor resistencia. Un poco en esa línea del Wu Wei, ¿no? Hacer sin hacer. Colocándonos en un estado en donde hemos dejado ya colgada nuestra importancia personal y podemos caminar desde una perspectiva de mayor humildad, pero versus sencillez, sencillez. Ahí es donde creo que pondría el epicentro mántrico de la palabra, de cómo ir encontrándonos con ella y dejando que esa dimensión de lo sencillo vaya incorporando nuestra vida, inundándola.